Gracias, Padre, por este día tan hermoso, tan especial, donde tú estás obrando en nuestros corazones desde antes que nosotros ya llegáramos acá. Sabemos que tu presencia ya estaba aquí y hemos esperado, Señor, un tiempo muy especial contigo. Estamos expectantes de lo que tú quieres hacer con nosotros. Te damos tantas gracias por la vida de cada persona que vino necesitada y sedienta de ti. Pero hoy, mi Señor, tú eres en este momento el invitado especial, la persona que ocupe el primer lugar en esta reunión. Así que te damos la más cordial bienvenida y te doy gracias porque hoy grandes cosas vas a hacer en medio de tu pueblo, Señor. Aleluya.
especial sobre tu vida. Nada puede dañarte, nada puede tocarte. La tormenta podrá venir, pero no me alcanzará, porque tú has puesto mis pies sobre la roca. Socorro como mamá, si quiere ver mamá, aquí está el Dios que calma la tormenta. Y en el nombre de Jesús yo ordeno que esta tormenta emocional en tu vida se calme ahora en el nombre de Jesús. Calla y enmudece. Porque viene el tiempo de bonanza, dice el Señor. Viene el tiempo de gran bonanza. Y ha venido el enemigo a desanimarte, a atormentarte, y recibe esta palabra. Pero viene el tiempo de grande bonanza en tu vida. Créele al Señor esta noche. Créele. Él es el Dios que calma la tormenta. Brazos de papá están aquí. Recibe el abrazo de papá. Has venido a tener un encuentro con su amor. Yo puedo escuchar una palabra. Ahorita en este momento yo te la voy a leer. Yo no sé esta palabra, Señor, es para alguien. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Eso es lo que yo escuché cuando estábamos allí. Nuestro Dios es un Dios de amor que se compadece de nosotros, amén. Él es un Dios maravilloso. Recibe el amor del Padre también esta noche, porque yo puedo sentir su amor y sus brazos alrededor en cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo, y te lo entregamos, Señor, y damos paso a tu palabra, porque tú también quieres hablar a tu pueblo. Y solo te podemos decir que nuestro espíritu escucha la voz de su amado. Habla que tu siervo quiere oír, Señor. Aleluya. Amén. Qué hermosa presencia, hermanos, hemos tenido esta noche. Yo no sé cuántos de ustedes la pudieron experimentar, y no sé cuántos de ustedes pusieron atención a lo que el Señor habló en esta noche. Es tan precioso Dios, es tan hermoso, que Él siempre tiene cuidado de nosotros y sabe lo que necesitamos. Le doy gracias al Señor por estar este día aquí delante de ustedes. Es un privilegio poder estar aquí. Y lo más hermoso es, como me decía Norma cuando me pidió poder estar aquí, es que el Señor nos ministra a nosotros primero y nos habla a nosotros primero, antes de poder hablar a la iglesia. Quiero contarles que esta palabra el Señor me la dio en el mes de septiembre,
y me la dio antes que la palabra que prediqué la última vez, pero el Señor la tenía como guardadita. Recuerdo que un día, mientras yo corría, yo hablaba con el Señor, y cuando regresé a la casa, Dios habló a mi corazón ese día. Y mientras yo escribía esto, yo le decía al Señor, tú me hablas a mí de unas maneras, pues decir extrañas o no sé, pero cuando uno tiene sus ojos puestos en el Señor o tiene ese oído afinado a lo que el Señor quiere hablarle, el Señor le habla a uno de maneras diferentes y extrañas a veces. Entonces yo recuerdo que yo llegué a mi casa y el Señor me dijo, te voy a dar una palabra para tu esposo. Y cuando yo llegué a mi casa, lo primero que yo vi fue la placa del carro, que para que yo me la pudiera aprender las letras, yo esa placa la relacioné con el pastor John Agui, porque la placa es H-A-G, así empieza. Entonces yo vi la placa del carro, y cuando yo veo la placa del carro, el Señor me dice, quiero que leas ese libro. Y yo pongo mis ojos en la placa del carro y no me pregunten cómo, yo leo Ageo, o sea, para mí fue muy fácil saber cuál era el libro que yo tenía que leer. Entonces leí el libro, ese mismo día el Señor me dio una palabra para mi esposo, se la mandé por WhatsApp, pero me quedé meditando en el libro de Ageo son 2 capítulos nada más. Entonces, luego un día el Señor trajo a mi memoria Ageo 1:4 que ya vamos a leer, y yo lo anoté en la pizarra, porque ahí es donde yo anoto cuando el Señor, yo sé que me va a hablar de algo, y lo estuve leyendo, y lo estuve meditando, y lo estuve escudriñando, y yo sabía que Dios me quería hablar algo, pero no sabía qué era. Entonces un día, mientras yo lavaba los trastes, vi hacia la pizarra, y le dije, Señor, tú me quieres hablar con esto. Dime qué es lo que quieres decirme. Entonces, cuando yo leí el versículo que había anotado en la pizarra, yo le dije al Señor, Señor, tenemos descuidada tu iglesia, le dije yo. Y el Señor me dijo, tienen descuidado mi templo, me dijo. ¿Cuál es mi templo?, me dijo el Señor. Y tímidamente yo le respondí, ¿somos nosotros, Señor? Porque tu palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Somos nosotros ese templo? Sí, me dijo el Señor. Y eso es lo que ustedes tienen descuidado, me dijo. Entonces yo quiero hablarles en esta noche acerca de algo que Dios puso en mi corazón y que yo titulé Mi templo en ruinas. Y me maravillaba y lloraba con la palabra que el Señor nos dio a través de Norma, porque el Señor está interesado en que nosotros podamos realmente reconstruir ese templo para Él. Ageo fue el primero de los profetas menores posteriores al exilio. De los 12 profetas menores, los 3 primeros escribieron antes de que Judá fuera llevado al exilio, pero los 3 últimos lo hicieron cuando ellos regresaban del exilio. Esta profecía comenzó en el año 520 a.C. y hay una serie de fechas donde el Señor, por ejemplo, despertó a Ciro para que pudieran reconstruir el templo. Después la reconstrucción inició con Zorobabel, el trabajo se detuvo después de 2 años, y después de 14 años de haber abandonado la reconstrucción del templo, este trabajo se reanudó en el año 520, que fue cuando, antes de Cristo, que fue cuando el Señor le dio esta profecía a Ageo. Es decir, que la reconstrucción del templo que estaba en ruinas estuvo 14 años parado, estacionado. Y vamos a leer Ageo 1, del 1 al 4, que dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice,
No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En esta versión dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Las prioridades del pueblo estaban trastocadas, no estaban en el orden divino. Si nosotros recordamos, en el antiguo pacto el templo era de gran importancia para el pueblo de Israel. A Dios no le preocupaba que le construyeran un templo. Él no estaba pidiendo que le hicieran un templo lujoso, no. Cuando el Señor mandó a Moisés a hacer el tabernáculo y después a Salomón a hacer el templo, él lo que buscaba era un lugar donde pudiera tener comunión con su pueblo. El tabernáculo y el templo eran los lugares donde Dios manifestaba su gloria y era donde Dios manifestaba su presencia en medio del pueblo. Dios buscaba tener una relación de deleite como la tuvo en el Edén con Adán y Eva, y eso era lo que el Señor quería tener con su pueblo. Vemos que en Éxodo 25:8 Dios le dice a Moisés: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo que Dios anhelaba era habitar en medio de su pueblo. Eso era lo que Dios estaba buscando cuando mandó a Moisés a hacer este tabernáculo. Y cuando yo leía esto, yo decía: qué hermoso es el Señor, qué hermoso es Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él lo que quería tener ese acercamiento con nosotros. Y por eso mandó a Moisés a hacer este tabernáculo. Imagínense ustedes, el Dios creador de todas las cosas, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo ve. Ese Dios se estaba acercando a nosotros porque quería habitar en medio de nosotros, y dio ese primer paso cuando el pecado interrumpió esa relación que había entre el hombre y él. Cuando los israelitas regresaron de la cautividad de Babilonia a su propia tierra, ellos regresaron con gran entusiasmo, regresaron con ganas de reconstruir el templo, con la mejor de las actitudes quizás, pero se encontraron con muchos obstáculos. Y estos obstáculos hicieron que ellos pensaran: si nosotros estábamos reconstruyendo este templo y tenemos este montón de dificultades, no, esto significa que Dios no quiere que reconstruyamos el templo en este momento. Ellos habían perdido de vista el por qué Dios había mandado hacer un templo. Se habían olvidado que Dios había hecho un pacto con ellos para que ellos fueran su pueblo y Dios fuera su Dios. Él quiere tener comunión con nosotros, y es una verdadera tragedia que tengamos apatía en construir ese templo para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios. El pueblo, cuando llegaron a reconstruir, habían colocado los fundamentos del templo, pero la oposición era tan fuerte que simplemente pararon todo y dijeron: bueno, este no es el tiempo, no ha llegado el tiempo todavía. Y si observamos en los versículos que acabamos de leer, Dios dijo: este pueblo dice. Y generalmente Dios se refería a su pueblo como mi pueblo. Pero Dios se refiere a ellos: a ver, este pueblo dice. Él no dice mi pueblo dice, sino que dice este pueblo dice, porque Él quería darles a entender que Él los desconocía, que no se estaban comportando como si realmente fueran el pueblo de Dios. Estaban viviendo fuera de la esfera de su voluntad.
y estaban encubriendo su desobediencia con la excusa de que no era el tiempo de Dios. Y el Señor nos decía hoy a través del canto, a través de la palabra, hoy es el día. Hoy es el día. Dios envió este mensaje al pueblo de Israel para dejar al descubierto la situación que había en sus corazones, porque este era un problema del corazón. Y no era un problema de tiempo, o sea, no se trataba de que ese no era el tiempo de hacerlo, sino que ellos habían perdido la pasión por la presencia de Dios. Ellos se desenfocaron, porque quizás nosotros ahora, bajo el nuevo pacto, nosotros sabemos que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo, pero en ese tiempo ellos sabían que el templo representaba ese lugar de comunión con el Señor. Y ustedes me pueden decir, Brenda, qué bonita la clase de historia. ¿Cómo la podemos aplicar a nuestros días? Recordemos, amados hermanos, que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Tenemos que empezar diciendo que en el nuevo pacto con Jesús todo cambia. Nosotros ahora somos ese templo y tenemos acceso a la presencia de Dios a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra en hebreo para habitó entre nosotros es tabernaculizó. Eso significa que Jesús hizo su tabernáculo en nosotros. Y ahora nosotros somos ese templo y somos esa morada del Espíritu Santo. Ya no necesitamos, como en aquel tiempo, el templo para tener esa comunión y ese encuentro con el Señor. Ahora nosotros cada día podemos ir a esa presencia del Señor. Dicen los estudiosos de la Biblia que la asociación que Juan hizo cuando escribió eso era con el tabernáculo divino en el desierto, cuando Jehová montaba su tienda entre las movedizas tiendas de su pueblo. ¿Se acuerdan que ellos iban cargando el tabernáculo y a donde el Señor les decía que se paraban y construían otra vez el tabernáculo y tenían instrucciones para hacerlo? Y Moisés era un hombre tan apasionado por la presencia del Señor que él obedecía todo lo que el Señor le decía. Y Moisés sabía que ese tabernáculo representaba ese lugar de comunión entre Dios y el pueblo. Nosotros ahora somos ese templo. Primera de Corintios 6:19 dice, y se lo voy a leer en esta versión: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Nosotros pertenecemos al Señor. Este cuerpo no es mío, como hacía aquella película. Sí, no es nuestro este cuerpo. No fue hecho para cumplir con nuestros deseos, pasiones y deleites. Fuimos hechos para el deleite del Señor. Y Él, en su infinita misericordia, nos hace que disfrutemos de todo lo que Él ha preparado. Pero no tenemos que perder el enfoque. Hemos pasado a ser el templo del Espíritu Santo. Tenemos al Dios vivo viviendo en nosotros. Lo que pasaba con el pueblo de Israel pasa con nosotros también. Estamos muchas veces tan ensimismados en nosotros mismos, en alcanzar nuestras metas personales, nuestras metas profesionales, en nuestros entretenimientos o deleites, que olvidamos
que somos ese templo del Señor y olvidamos tener esa comunión con Dios. No alimentamos esa relación con Dios. Y el Señor hoy nos decía, o Norma nos decía que ella miraba como un jardín. Y que era un jardín que se ponía hermoso y que nosotros teníamos que regarlo, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Buscar continuamente la presencia del Señor. Como no lo buscamos, por eso no crecemos en nuestra comunión con Él. Y en lugar de evolucionar en el Señor, involucionamos. Y no nos damos cuenta cuando estamos hasta acá de tanta situación en nuestra vida. No sabemos cómo salir, porque a veces no nos damos ni cuenta cuando entramos. Porque el diablo es tan astuto que nuestra relación con el Señor la va enfriando, hasta que no queremos venir a la iglesia, mucho menos orar nosotros en la casa, ¿verdad? Leer la Biblia, se duerme en el primer versículo. Y no nos damos cuenta cuando pasó eso. Yo escuchaba a un pastor que decía que cuando nosotros somos tentados, lo primero que hace el enemigo es mostrarnos aquellas cosas que son nuestras debilidades y mostrárnoslas como atractivas. Y él decía, cuando nosotros caemos en la tentación, el diablo no busca que nosotros odiemos a Dios. El diablo busca que nos olvidemos de Dios. Y eso es lo que el diablo está haciendo. Descuidamos lo más valioso que tenemos en nuestra vida, porque, mi amado hermano, lo más valioso que nosotros tenemos es a Jesús. Usted puede buscar en todos los lugares que usted quiera, en una relación, en un matrimonio, y no digo que los matrimonios no nos amemos, no. Pero lo más valioso que nosotros tenemos es Jesús. Y cuando lo buscamos primeramente a Él, todo lo demás viene por añadidura, pero cambiamos las cosas. Buscamos las añadiduras y nos alejamos de Dios. El tabernáculo y el templo de Salomón, recuerdan ustedes, estaba dividido en 3 áreas, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y así somos nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. El cuerpo viene a ser como el atrio de ese tabernáculo. El alma como el lugar santo y el espíritu el lugar santísimo, porque es desde nuestro espíritu que nosotros nos conectamos con el Señor. Si lo hacemos de nuestras emociones, es solo eso, mi amado hermano, emoción. Es más, nos podemos tirar al piso, podemos acostarnos, poner nuestro rostro en tierra y no estar conectados con el Señor, sino hacerlo solo de una manera corporal. Porque la conexión con el Señor es a través del Espíritu. Entonces, cuando hablamos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, estamos hablando de todo nuestro ser integral. No solo de este cuerpo, de esto que miramos, no. Estamos hablando de un todo. No se deja por fuera el alma y el espíritu. No solo es el exterior lo que vemos, sino lo interior. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a reconstruir. Su templo, el todo, el ser integral. Y a mí me costó mucho entender eso de que el Señor decía, es que en esta versión que decía, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas? Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué dices viven en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Yo no entiendo, le decía yo. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Y Él me respondió, porque muchas veces
trabajan para sus lujos y para obtener todo lo externo y se olvidan de lo interno. Puedes ver, me dijo él, muchas personas que externamente andan hermosas, andan limpios. Creo que nadie que viene a la iglesia se viene sin bañar, todos nos bañamos antes de salir, tratamos de arreglarnos, de ponernos bien. Entonces me dijo el Señor, trabajan solo para esto, solo para su exterior, pero su interior está en ruinas. Hay muchas personas lindas en apariencia, me dijo el Señor, pero que por dentro necesitan reconstruir el templo. Y no lo hacen, me dijo el Señor, porque así como en el tiempo de Ageo, ellos dicen, no, es que ahorita no es el tiempo, no tengo tiempo, o ahorita estoy en un proyecto, no le puedo dar tiempo al Señor, o es que tengo hijos pequeños, o es que estoy estudiando, o es que quiero otro trabajo. Tantas excusas que le podemos poner al Señor. Y nos seguimos manteniendo bonitos por fuera y el interior totalmente en ruinas, desordenado y en ruinas, me decía el Señor. Y yo, mientras meditaba en esto y mientras escudriñaba lo que el Señor me estaba diciendo, el Señor me hizo recordar un libro que leí hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, es como 20 años, y no lo tengo lastimosamente, pero el Señor me lo hizo recordar. Este libro se llama La trampa de Satanás, de John Bevere, creo que se dice, ¿verdad? Ajá. Y no recuerdo exactamente, pero yo recuerdo en uno de los capítulos donde el autor exponía o escribía que él, no me acuerdo si era un sueño o una visión que él tuvo con alguien de su iglesia, que moría y esta persona se iba para el infierno. Y él decía, no es posible que esta mujer se haya ido al infierno. Esta mujer tenía no sé cuántos años de ir a la iglesia. Servía en los ministerios. Era una mujer que ante los demás era una mujer piadosa. Pero Dios conocía la realidad de su corazón. Y el problema de esta mujer es que ella no pasaba por alto las ofensas. Entonces, cuando alguien le decía algo, ella hacía como que nada pasaba, pero en su interior lo guardaba y no perdonaba a esa persona. Entonces el Señor me dijo, hay muchas personas en mi pueblo que están así. El Señor quiere vernos libres, y eso nos decía hoy el Señor. Jesús ya pagó el precio por nosotros. Él vino a libertar a los cautivos, pero muchos no dejan que el Señor lo haga. ¿Cuántas personas viven llenas de resentimiento, de amargura, de falta de perdón, de enojo, de ira, como consecuencia de las ofensas que le hacen y no rinden esta área al Señor? No se acercan a Él para que el Señor saque a luz todas estas situaciones y saque de raíz todo aquello que les está provocando eso. No sé si ustedes conocen personas, pero hay personas que cuentan algo que les pasó en el pasado como que fue ayer. Y usted cuando no sabe, usted dice, ay, hermano o hermano, pero ¿cuándo fue esta semana? No, fue hace 20 años y usted, Dios santo. No, es cierto. Pasa mucho. Y si nosotros no tenemos cuidado con eso, podemos caer en esa trampa. Algo que Dios ponía en mi corazón, ese cuidado que tenemos que tener nosotros con guardar ofensas en nuestro corazón. No es que con una ofensa nosotros pecamos o pasa algo así, es lo que esa ofensa produce en nuestro corazón. La ira, el resentimiento, la amargura. Personas que están heridas en su corazón y no han permitido que el Señor las restaure, que el Señor las sane. Y con cualquier cosita que le digan se ofenden. Y tal vez lo dijeron y ni pensando en esa persona, pero como está herida,
Pero ¿saben muchas veces por qué andamos cargando esa vergüenza? Porque no sacamos a luz nuestro pecado. Entonces preferimos andar esa vergüenza y taparla así, tapadita, que nadie se dé cuenta, a sacar realmente qué es lo que hay en mi corazón. Y cuando les digo sacar, no les digo que ay, se lo hablen a todo el mundo y que den a todo el mundo. No, vayan a la presencia del Señor o vayan con una persona que les pueda ayudar a ser sanos en su interior. Porque todo esto lo que provoca es que nuestro interior esté en ruinas. Y si nuestras emociones están en ruinas, definitivamente nosotros no podemos tener una comunión real con el Señor. Y el Señor lo que anhela es que nosotros construyamos ese templo, no que tengamos esa apatía de decir, ay no, pero eso ya pasó, porque es que esa es otra mentira. Hay dos lados de la ofensa, o dos personas diferentes, o que pueden reaccionar diferente ante la ofensa. Una es la que piensa que todo es para ella, y la otra persona es la que dice, a mí nada me ofende, y es peor porque es orgullosa. O sea, a la ofensa le suma el orgullo. ¿Qué va a hacer Dios ahí? Algunas que le dicen, sí, es que hace 20 años me dijiste eso, y la otra que dice, no, a mí no me importa, no, yo lo sé. Cuando su corazón está destrozado, cuando sus emociones están destrozadas y quiere vivir en esa apariencia de que todo está bien, también delante de Dios. Entonces mantenemos nuestro templo en ruinas. Y el Señor no quiere que estemos así. Miren lo que dice Ageo 1, del 5 al 8. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre sus caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Segunda vez que lo dice el Señor. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. En la Nueva Traducción Viviente dice, miren lo que les está pasando, como una manera que el Señor tiene de decir, despiértense, vean lo que les está pasando. Y esto lo hace para que recapacitemos. O sea, este pueblo de Israel, cuando le dan esta palabra, ellos estaban volcados en hacer sus propias casas. Ellos habían perdido el enfoque. Tenían la reconstrucción del templo parada durante 14 años, pero aún así comían y no se saciaban. Recibían el dinero y era como que lo recibieran en saco roto, todo lo perdían. Como quien dice, todo se lo estaban echando encima, pero aún así no estaban satisfechos. Porque hay un vacío en el corazón, mi amado hermano, que solo Dios puede llenar. Y usted puede comprarse todo lo que quiera. Y las mujeres no podemos cambiar el color del pelo las veces que quieran. Y nos podemos poner guapas, ir al gimnasio, esto, lo otro. El vacío de su corazón ahí va a estar. Él mismo. No le estoy diciendo que es malo hacer ejercicio, no, vaya y haga, ojalá todos hiciéramos. Pero si lo estamos haciendo porque queremos lograr algo en nuestra vida que no sabemos qué es, ese vacío tiene la forma de Dios. Y puede hacer 1000 cosas, pero esas 1000 cosas no van a llenar ese vacío. No lo harán. Es más, ni el servicio a Dios puede llenar el lugar de Dios. Porque no es lo mismo Dios y servir a Dios. El Señor nos está diciendo que consideremos en qué dirección va nuestra vida y que meditemos si así queremos continuar.
La consecuencia de mantener el templo en ruinas es todo lo que leímos en Ageo. ¿Quién es nuestra fuente de agua viva, hermanos? Jesús. ¿Se acuerdan cuando habló con la samaritana y le dijo, si supieras quién te está hablando y supieras el agua que yo te estoy ofreciendo, nunca más tendrías sed? Y eso es lo que Dios nos dice hoy a nosotros. A veces vivimos vidas insatisfechas, porque no se trata de tener todo, hermanos, se trata de tener lo más importante, que es al Señor Jesús. Cuando nosotros estamos insatisfechos es porque generalmente nos comparamos con alguien que tiene más. O me va a decir que está insatisfecho porque se compara con alguien que tiene menos. Jamás, nunca. Un día estaba yo media quejumbrosa de por qué me quedaba en la casa y que a veces es tan difícil y esto y lo otro. Y recuerdo que José Mario me dijo, Brenda, hay muchas mujeres que quisieran estar en la casa. No creo, le dije. Esto no es trabajo fácil, si yo tuve un trabajo difícil, le dije. No creo que una mujer quiera estar cuidando a los hijos 24/7, barriendo, trapeando, haciendo comida, desayuno, almuerzo, cena. No creo. Y me quedé con eso. Pero Dios se encarga de darme unas cachetaditas así de vez en cuando. Ese día estaba viendo un video en Facebook y estaba lavando trastes. Entonces, es eso de que usted mira un video y empiezan a pasarse todos los videos que vienen, ¿verdad? Y sale el testimonio, o sea, yo no lo andaba buscando. Peor que me dieran en Ayala, ¿verdad? Que yo me estaba quejando. Y sale el testimonio de una muchacha de 16 años. Fue así como bien viral, o sea que puede ser que ustedes lo vieron. De una muchacha de 16 años que se prostituía. Y entonces pasa un hombre por enfrente de donde estaba ella y sale una mujer ya más grande que la muchacha y le dice, mire, entre, que esta muchacha mire, y no sé qué. Y el muchacho entra, pero él entra para conocer la historia detrás de, no para estar con la muchacha. Y entonces cuando llega le dice a la muchacha, ¿cuántos años tienes? 18, le dice ella. Y él le dice, no, con esa carita le dice, no. Entonces le dice, ¿quiere que le enseñe mi identificación? ¿Qué me vas a enseñar? Le dice, sí, yo sé que no tenés 18. Yo no vengo aquí para estar con vos, le dice. Yo quiero conocer tu historia, ¿por qué estás aquí? La muchacha, la mamá la había prostituido desde los 8 años, porque la mamá le dijo que ella tenía que aportar a la casa a los 8 años. A los 13 años quedó embarazada. Obviamente el papá del niño se fue, no sabía quién era y todo eso. Y le dice el muchacho que estaba ahí, yo te voy a ayudar, le dice. ¿Qué es lo que querés? Yo solo quiero estar con mi hijo. Cuando esa mujer dijo eso y que yo le había dicho en la mañana a José Mario lo que le había dicho, le dije al Señor, no, ya no me tenés que decir nada, yo ya entendí, le dije. No, pero el Señor me siguió hasta que terminó. Y entonces la muchacha no había terminado ni primaria, porque claro, su madre la había metido a la prostitución, muy niña. Y el muchacho le dijo, yo te voy a conseguir un trabajo, pero tenés que prometerme que te va a hacer de aquí. ¿Qué más quisiera yo? Le dijo ella, que salirme de esto, pero no puedo. Hasta este día yo solo he escuchado a mi mamá que me dice, tenés que aportar algo a la casa. Y yo no tengo que aportar, entonces esta es la única manera que le puedo ayudar, porque si no me va a poner a mí y a mi hijo en la calle. Y el niño tenía 3 añitos, 2 añitos creo, porque ya tenía 15 o 16 años. Entonces, cuando nosotros nos sentimos como Elías, que dijo que solo yo he quedado, pero no, había más profetas del Señor que estaban pasando la situación igual.
O como dice Pedro, miles, dice, están pasando la misma situación que ustedes están pasando. Pero nos sentimos tan mártires porque, claro, nuestra mirada está lejos del Señor. Y como le digo, yo no me iba a comparar con esa muchacha, ¿verdad? No, porque el enemigo lo que nos hace es que veamos lo que el otro tiene y lo que yo no tengo, cuando no miramos lo que yo tengo y el otro no tiene. Y somos tan bendecidos, hermano, tan bendecidos. Tenemos vida, tenemos salud, estamos vivos, estamos aquí, respiramos. No ocupamos un tanque de oxígeno para respirar, es gratis. Y aún así nos quejamos. Pero ¿saben por qué es? Porque nuestro templo está en ruinas. Si tuviéramos ese templo reconstruido y nuestra mirada estuviera puesta en Jesús, sabríamos que en Jesús lo tenemos todo. Sabríamos, como dijo Pablo, no teniéndolo todo, pero teniéndolo todo. Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Eso es lo que hace una relación íntima con el Señor y una comunión con el Señor. Si queremos estar satisfechos, tenemos que hacer de Jesús nuestra prioridad y tenemos que ponerlo a Él en el centro de nuestras vidas, porque la verdadera plenitud solo se encuentra en Él. Y mi amado hermano, esta es una lucha de todos los días. No es que hoy vamos a venir y le vamos a decir, sí Señor, tú eres mi plenitud y yo me olvido de todo lo demás. No, mañana va a volver a sentir lo mismo. Entonces mañana tiene que ir a la presencia del Señor una vez más para tener esa comunión. Entonces, a pesar de que este pueblo tenía su templo en ruinas, que nosotros lo tenemos también si somos honestos con el Señor, Dios en su infinita misericordia nos da una salida. Como leímos en el verso 8, Él dice, traigan madera y reconstruyan mi casa. Y recordé este verso de Levítico 6:12, la primera parte que dice, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas. Esa era la Reina Valera del 60, pero es esta misma. Y a veces cantamos, cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios, mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Y ya estuvo, no hicimos nada en el día, solo lo cantamos y cantamos sin entendimiento. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré. Pero ¿buscamos realmente el rostro del Señor? A veces llevamos nuestra relación con Dios desde nuestras emociones. Pero el punto donde podemos tocar el corazón de Dios es desde nuestro espíritu. Y eso va a hacer que todo lo demás cambie. ¿Saben qué es Levítico 6:12? Es una ilustración apropiada de la obra de entregarse completamente a Dios. Y cuando le digo completo, mi amado hermano, son esas áreas en nuestras vidas con las que nos toca lidiar. Es de que todas las mañanas yo voy a ir y le voy a decir al Señor, Señor, gracias porque me permites estar en mi casa, cuidar de mis hijos, estar con mi familia y ver la grandeza que hay en ese trabajo que yo tengo en mi casa. En lugar de estar viendo cómo sería mi situación si yo trabajara afuera. Ese es mi caso.
porque eso es lo que Dios me ha dicho a mí. Y el trato del Señor con cada uno de nosotros es personal y es diferente. Cada uno de nosotros tiene esas áreas débiles. Quizás alguien pueda decir, y mira, aquel que tiene trabajo y ese sí es ñola. Ese sí que becado está en ese lugar para acá. No lo mire, presente eso todos los días delante del Señor y acabe con la envidia, porque eso es envidia, hermanos. Eso es envidia. Dice Romanos 12:1, se lo voy a leer en esta versión que me gustó mucho. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, yo les pregunto, ¿Dios les ha mostrado misericordia a ustedes? ¡Tanta! ¡Tanta! Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego, dice Pablo, que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios, todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo, todo, que lo entreguen al Señor. Ay, es que aquel esposo sí le manda flores y a mí, pero ni arrancada, ni robada me trae una. Preséntele esa área al Señor. Ay, no, es que yo no he tenido suerte. No, ¿cuál suerte? Vaya y presénteselo al Señor. Vaya y ponga cada área de su vida en las manos del Señor. Dice la segunda parte, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Esa es la adoración que tiene sentido, porque podemos venir aquí, podemos cantar, podemos ser tocados por el Espíritu Santo como hoy, una presencia tan maravillosa, pero solo adoramos de labios afuera. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está distante. Pero cuando esa ofrenda que es nuestra vida está dedicada solamente a Dios, es de la verdadera adoración. Y yo le decía al Señor, ay Señor, pues como le digo, Dios le habla a uno primero. Y yo le decía, ay Señor, pero qué difícil, porque yo quisiera, le decía al Señor, yo tener más tiempo y tal vez poder orar de una manera diferente, de poder tener un tiempo de comunión contigo. Y el Señor solo me dijo, orad sin cesar. Le dije yo al Señor, o sea que no se trata de que nos encerremos 2 horas, de que oremos sin cesar durante todo el día, hermanos. Todo el día. Sobre todo cuando el Señor nos pone esas inquietudes de orar por alguien. Ore por esa persona. Ore por esa persona. Y a veces estamos hechos pedazos. Y a veces la gente dice, ay, usted cree que pudiera orar por mí, por tal, y usted hecho pedazos, ¿verdad? Pero créame que cuando usted ora por alguien más, usted vivificado, no me pregunte cómo, pero el hecho de que usted ore por los demás y que presente las cargas de los demás, a pesar de sus propias cargas, que sus propias cargas y problemas los deje a un lado para prestarlas a alguien más, algo maravilloso pasa. Y hay un versículo que el Señor ponía en mi corazón y no lo pude encontrar, si alguien me ayuda, que cuando dice, por lo tanto, si cuando estás en el altar recuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y pídele perdón a tu hermano, deja la ofrenda ahí, pídele perdón a tu hermano y después regresa. Mateo es. El Señor ponía mucho en mi corazón eso, porque muchas veces, hermanos, venimos a ofrendar y hay ofensa en nuestro corazón y nos olvidamos de ese versículo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, o sea, no es que yo tengo algo en contra de mi hermano, es que mi hermano tiene algo en contra mía y tal vez yo no he hecho nada, o tal vez malinterpretó algo que yo dije, pero tiene algo en contra mía.
¿Qué nos dice Jesús que debemos de hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para lo que muchos piensan, Dios está interesado en el dinero nuestro. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo. ¿Cuántas veces hemos venido así a presentar una ofrenda al altar? ¿Y cuántas veces nos han predicado esto? Porque esto no es nuevo y sin embargo no lo ponemos en práctica. Pero el Señor quiere hacer las cosas nuevas hoy, como nos decía. Es que para mí fue me impactó tanto esa palabra que el Señor le decía a Norma, y cuando la cantábamos decía hoy. Usted está aquí hoy y no está alguien más porque el Señor quería hablar con usted. Porque hoy es el día en el que cada uno de nosotros debe reconstruir ese altar que está en ruinas. Porque ya no podemos, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que las iglesias se quedan vacías en el tiempo de diciembre? Porque tenemos nuestras prioridades cambiadas. No las tenemos en el orden divino. Le celebramos a Jesús y no estamos en su casa. ¿Saben por qué? Es maravilloso. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando venimos a este lugar, somos esas piedras vivas que hacemos la iglesia del Señor. Y Dios es tan maravilloso que nosotros experimentamos cosas a nivel de cuerpo de Cristo que no las experimentamos solos. Hay un secreto en eso. Entonces hoy es el día para que nosotros lo hagamos. No permitamos que la casa de Dios, que somos nosotros, siga en ruinas. Y me maravillaba porque Norma dijo esto también. Levantémonos en el poder de su fuerza, porque no es en nuestra fuerza a reconstruir el templo de Dios. Amado hermano, perdone a quien tenga que perdonar. Pero cuando yo le digo que perdone, es que va a olvidar esa ofensa. Es que usted le va a permitir al Espíritu Santo que meta las manos en esa herida que le causaron y que Él pueda sanar esa herida. Pero si alguno de nosotros algún día se dio un raspón, sabe que para sanar una herida duele. No le van a poner una curita, y si tiene una curita se la van a arrancar para poderlo sanar. No cargue con las ofensas, no cargue con amargura, con ira, con contienda en su corazón, porque eso es lo que hace alejarnos del Señor. Miren lo que les está pasando, dice el Señor. Si cada uno de nosotros puede hacer un resumen de lo que nos está pasando en este momento, o cómo está nuestra vida en este momento, lo que el Señor nos está diciendo es: miren lo que les está pasando. No les va a costar dinero, beben pero no se sacian, tienen todo y no están satisfechos. Es porque la casa está en ruinas. Este es el día de perdonar y ser libre. Si un hermano suyo o alguien en su familia tiene algo en contra suya, vaya y pídele perdón. Y algo que el Señor ponía en esta tarde mientras yo meditaba en la palabra, me decía: que ame, hija, como yo amo. Esa es la manera correcta de amar a los demás. Dios anhela habitar en cada templo, que somos cada uno de nosotros. Él trae un espíritu de reconciliación y de perdón esta noche. Acérquese confiadamente al trono de su gracia. Dios no lo condena. ¿Qué nos dijo hoy el Señor? El Padre está con sus brazos extendidos este día para poder recibirnos. Pero el Señor no les va a obligar a entrar.
usted tiene que ir y tiene que decirle: Señor, aquí está la leña y aquí está mi cuerpo presentado delante de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que mi vida pueda ser una adoración verdadera a ti. Dios no lo condena. Él tiene sus brazos abiertos y extendidos para usted esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces nosotros te fallamos, Señor, aunque muchas veces somos desagradecidos contigo al no ver todo lo que tú nos has dado, Señor, y todo lo que tú haces por nosotros, tú estás allí una y otra vez diciéndonos: aquí estoy, hijo mío, acércate a mí. En esta noche, Señor, hemos entendido que cada uno de nosotros necesita reconstruir este templo para que tú puedas venir a morar. Señor, estamos cansados de vivir de apariencias. Estamos cansados, Señor, de vivir de una manera que no te agrada, Padre. Reconstruye, Señor, ese altar juntamente con nosotros. Que podamos levantarnos en esta noche en el poder de tu fuerza, Señor, y podamos aceptar ese llamado que tú nos haces en este día, Señor, para que podamos reconstruir esta relación contigo, Señor. Señor, tú nos prometiste en esta noche, tú nos dijiste que traías un aceite nuevo. Haz de nosotros un odre nuevo, Señor, para que pueda contener ese aceite que tú has derramado sobre esta casa esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, saca a luz todas aquellas cosas, Señor, todas aquellas áreas de nuestras vidas que están en tinieblas y que no te hemos dejado entrar, Señor, pero que en esta noche te decimos: Señor, entra a esos lugares, entra a esas heridas profundas que mi corazón tiene. Entra a esas áreas, Señor, donde a veces yo mismo me hago el sordo o el ciego porque no quiero lidiar con ellas, Señor, pero que tú sí puedes hacerlo y puedes sacarme libertad, porque, Señor Jesús, tú veniste a liberar a los cautivos y esa palabra está vigente para nosotros hoy en día. Recibimos tu amor en esta noche, Señor, ese amor que no condena, ese amor que no acusa, ese amor que no señala, Señor. Porque solo recibiendo ese amor y sabiendo que tú no nos condenas y no nos acusas, Señor, es que podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Y así nos acercamos en esta noche, Señor. Limpia cada área de nuestra vida, Señor. Que nuestra vida sea un altar para ti, Señor. Que nuestro cuerpo sea tu morada. Que no nos conformemos solo con una visita o con experimentar lo hermoso que experimentamos en el tiempo de alabanza o adoración cuando venimos acá o cuando somos tocados con tu palabra, Señor, sino que cada día podamos llevar la leña al altar para que ese fuego no se apague, Señor. Gracias, Señor, porque así como en el tiempo de Samuel, Señor, antes de que se apagara aquella pequeña llama, tú le hiciste un llamado a tu siervo y profeta, Señor. Y hoy le estás haciendo un llamado a tu pueblo, mi Dios, para que esa llama se mantenga encendida y no se apague. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Que tu palabra cumple el propósito para el cual fue enviada, Señor, y que traiga fruto
al 30, al 60 y al 100 por